demandan ida y vuelta. No es que con una lectura nos va a alcanzar. Entonces necesitamos sí o sí estar atentos en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, para que no se atrasen, la idea es que vayan publicando, subiendo estas reseñas, ¿sí? Yo las habilité como reseña ahora de Pablo Pinó, pero más que nada para que tengan, para que lo lean, para que lo profundicen y para que en su propia producción puedan ir como sacando sus ideas, ¿sí? En este sentido, hoy vamos a recuperar algunas de las ideas de este autor para seguir avanzando, y los voy a encuadrar un poquito, porque, bueno, el encuentro pasado estaban bastante perdidos, pero bueno, no habían leído el texto. Ahora leyeron un poquito más, me parece, o quiero creer, leyeron un poquito más, así que tenemos un poquito más de respaldo. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿No me escuchó Walter? Ah, sí. ¿No se te escuchó? ¿Me escuchás? Sí. No sé si me escucha o no me escucha. Bueno, mientras el resto de sus compañeros, que no sé qué pasó, pero no están aquí, la clase de didáctica terminó, ¿o no? Ah, bueno. A ver, Walter, habla, porque ahí sacaste el micrófono, pero no te escucho. No. Nada de nada de nada de nada. No sé si es un problema de retorno. Ahí viene Joaquín. Bueno, ahora que se conecta Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo Acá andamos? estamos. ¿Cómo andamos con la pedagogía? ¿Complicados? Más o menos. Y por ahí va. Ahí va queriendo. Viste que hay un trabajo para entregar, eso sí viste. ¿En la plataforma? Sí, señor. Sí, sí lo vi. Ah, bueno. Profe, también vi una reseña. Esa reseña es esto que estoy diciendo. Es como una síntesis de cada uno de los textos que vamos leyendo. ¿Por qué les pido la reseña? Para que justamente trabajen sobre el texto, porque se están quedando ahí, están como, siento que es como la bicicleta fija. ¿Viste que van ahí? Va pedaleando, pero no avanzamos a ningún lado. Estamos como estamos haciendo como en el lugar, ¿sí? Entonces necesito que puedan ir como un poquito más allá. Sí, Rocío. Te La escucho. verdad, a mí se me escucha muy entrecortado. Traté de cambiar a la computadora, pero también funciona medio medio. Pero le quería consultar porque la verdad que yo de los 4 textos apenas pude hacer media carilla. No estoy llegando, la verdad no estoy entendiendo los textos. Me falta mucha comprensión en todos. Bien, ¿de qué No textos sé cómo hacer. hablamos? ¿De los textos de educar, del concepto de educar, o de estos últimos? De los últimos, creo, profe. A ver, del trabajo que hay que hacer para el viernes son los primeros. Los primeros eran el capítulo 1 del ABC, el de Antelo y el de Esquiliar. Son esos 3 con los cuales hay que hacer el trabajo práctico número 1. Después... Entonces, profe, me reconfundí, estuve haciendo cualquier cosa. Ahora voy a tener que leer eso para poder hacerlo.
Ah, viste, había que pasar en limpio. El trabajo práctico número 1 es sobre el concepto de educar. ¿Con qué textos vimos el concepto de educar? Vimos con el ABC, con el capítulo 1 del ABC, el de Antelo y el de Esquiliar. Y los videos que hay en la plataforma. ¿Está bien? Después, ahora estamos posicionándonos en la idea de la escuela como producto histórico, social, cultural. De este tema que estamos arrancando, tenemos el texto de Pablo Pinó, ¿Por qué triunfó la escuela? Y después tendremos el de Dussel, que es la invención del aula. Pero en principio estamos trabajando sobre el de Pablo Pinó. Por eso no te me marees ahí. Ahí pasamos un poquito en limpio. ¿Sí? ¿Quedó más claro o no? Va a tener que volver a revisar ahí. Igual creo que cuando hice las consignas del trabajo práctico, está detallada la bibliografía. Lo puse. ¿Sí? Traten de fijarse eso. Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Profe, Hola. yo estoy con Constanzo. Vale, estamos juntos. Hola, están juntos. Entonces pongan Bruno y Muticia. Están juntos. Muy bien. Dale. ¿Cómo se cambia? No, no te preocupes. Era un chiste. Igual los veo a los dos bien. Bueno. Bien. Les pregunto a ustedes también, ya que estaba preguntándoles a todos. El trabajo práctico para el viernes. ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué bibliografía? Está todo más que perfecto. Muy bien. Entonces estamos todos en sintonía con el trabajo práctico número 1. Ahora vamos con la sintonía de la parte que nos toca ahora, que es la escuela como producto histórico. La vez pasada estuvimos trabajando a partir del audio que compartimos sobre las características de la modernidad para ubicar en ese proyecto moderno a la escuela, ¿sí? A la escuela como forma educativa hegemónica. ¿Está bien? Y dijimos un montón de características que tenían que ver con la consolidación o la búsqueda de la conformación de un sujeto plural, ¿no? Que todos nos sintamos parte de ese Estado-nación que se estaba conformando. Y que de alguna manera la escuela como institución y todas las instituciones que conformaban las organizaciones sociales contribuían a esa subjetividad plural, ¿no? Colectiva. Bien, dentro de este marco es que ubicamos a la institución escolar. Ahora, si nos metemos de lleno en el texto de Pablo Pinó, en la primera parte, ¿sí? Yo se las voy a compartir en pantalla, así no tenemos dudas. Sí. Igual, profe, como decía el autor, la escuela se constituyó para llevar a cabo la educación, o sea, específicamente para eso, en la edad moderna. Exactamente. Y ahora vamos, si nos da pie Mili, o me va ayudando, vamos a intentar ver, ¿sí? ¿Por qué afirma esto Milagros? La pregunta del autor es ¿por qué triunfó la escuela? Entonces va a intentar dar respuesta a este interrogante. Cuando él intenta dar respuesta a este interrogante, no puedo bajar, dice que hay algunas posturas, ¿sí? Y entre ellas va a especificar 2 posturas que sostienen. Una, que la escuela triunfó porque es evolutivamente mejor. ¿Sí? Es la forma mejor para llevar adelante la educación. Entonces, ¿por qué triunfó la escuela? Porque es la mejor forma. ¿Por qué es la mejor forma? Porque triunfó. Es una como explicar como en una rueda, ¿sí?
¿Por qué triunfó? Porque es la mejor forma, porque es la mejor forma, porque triunfa. Esa es una explicación de por qué triunfa la escuela, con la cual él no está de acuerdo, ¿sí? La va a criticar. La otra postura con la que él no está de acuerdo es aquella que dice que la escuela triunfó porque tenía que sostener al capitalismo. O la escuela triunfó porque fue producto de la Revolución Francesa. O la escuela triunfó porque tenía que llevar adelante la ideología burguesa. ¿Sí? Como que la escuela triunfa por causas externas, dice él, por causas del contexto. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el capitalismo, ¿sí? Entonces la escuela nace como producto de esas consecuencias del contexto. Para este autor, esa visión tampoco es válida, ¿sí? Y no va a ser suficiente, ni la que dice que la escuela triunfa porque es evolutivamente mejor, ni la que piensa que es por productos externos, ¿sí? ¿Cuál es la idea o la hipótesis del autor? Si no es ninguna de estas dos, ¿pudieron ver cuál fue la hipótesis que él sostiene? ¿Cómo, profe? Digo, él plantea que hay dos posiciones con las cuales él no está de acuerdo sobre por qué triunfa la escuela, ¿sí? Él no está de acuerdo con ninguna de las dos que expusimos, ni con aquella que dice que la escuela es la mejor forma evolutiva posible, ni con aquella que triunfa porque es hija de el capitalismo, o de la revolución, o de causas externas. Ni una ni otra explicación a él le son suficientes. ¿Cuál es la idea que él tiene de por qué triunfó la escuela? ¿La pudieron ver? Chan, chan. ¿Ninguno la llegó a ver? Miren, se las voy a poner acá en pantalla. Yo no sé si contestar que como era, A que ver. como era un proyecto histórico, digamos, que se fue construyendo socialmente, entonces como que no va a depender nunca de una u otra, pero no puedo encontrar ahora el archivo donde dice mi reseña, ahí ya lo voy a buscar así puedo aportar. Bien, pero está bueno lo primero que tirás. Primero, él va a decir que ninguna de las dos es suficiente porque no se puede reducir la explicación a una sola cosa. Esto que dijiste está muy bien. No se puede reducir la explicación de por qué triunfa la escuela a una sola variable, o al capitalismo, o a la Revolución Francesa, o a la alfabetización, sino que son todas, en tal caso, necesarias para explicarlo. Si me siguen ahí en el texto, él dice algo así como, a partir de estas críticas, dice, queremos ensayar en este trabajo otros abordajes que permitan comprender ese plus de significación que encierra el triunfo de la escuela y que escapa a la enumeración de sus finalidades. Plantearemos como hipótesis que la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Él dice que
esta idea de que la escuela triunfa porque se hizo cargo de la definición moderna de educar es superadora de las otras versiones porque las engloba, las integra y complementa una mirada sobre la escuela. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes saben cuál es la definición moderna de educar? ¿Sabemos de qué estamos hablando cuando decimos definición moderna de educar? Chan, chan. A todos, ¿cómo puedo decirlo? Como somos parte de la sociedad moderna, tenemos que pensar lo mismo. Entonces, la idea de educar se me viene a que todos tengan una identidad común, entonces un mismo pensamiento. Yo te educo para que vos seas parte de la sociedad, pero con lo que yo te digo que vos tenés que aprender. Bien, ese va a ser como el leitmotiv, ¿sí? El leitmotiv de por qué educamos. ¿Sí? Educamos para ser todos parte de una subjetividad común, entonces todos debemos pensar lo mismo. Ahora, si ustedes avanzan en el texto de Pinot, van a encontrar las partes fundamentales de lo que vamos a entender como educar para la época moderna. Y lo van a encontrar de la mano de frases de Kant. ¿Sí? Kant, ¿lo ubican a Kant? Immanuel Kant. Sí, el filósofo. Un filósofo, tal cual, un filósofo del siglo XVIII, ¿sí? Que va a sistematizar de alguna manera la mirada de la modernidad. Ahora vamos a compartir algunas de las ideas. Pero vos levantaste la mano. Cuéntame. Sí, yo tenía una que decía que la definición moderna de educar era la acción ejercida de las generaciones adultas por la de las generaciones jóvenes para el desarrollo intelectual, moral y social, que también lo saqué de ahí. Exactamente. Sí, que es la versión de Durkheim. Pero, a ver, lo importante de la definición, a ver si la tenemos más adelante. Esa versión la tenemos más acá. No la encuentro en este momento, acá. Lo importante es comprender a qué se referían con la definición moderna de educar. Y así como dice Mili, si lo seguimos acá, a ver si lo puedo poner más grande. Ahí. Se me va la pantalla. Acá en el costadito está esa definición que dice: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. O sea, primero, la educación es de adultos a ¿quiénes? A los más jóvenes. Exacto. ¿Puede haber educación según esta definición de los jóvenes a los adultos? No. Entonces, piensen que cuando Pinot dice que se hace cargo de la definición moderna de educar, está diciendo que la escuela se va a encargar de los niños. Porque no hay otra educación. Los adultos educan a los niños. ¿Bien? Porque no están maduros, dice. Hay una definición de niño. ¿Cómo es ese niño? ¿Cómo lo está? No puede, en ese momento era... Es como un sujeto inacabado. Exactamente. Como que claro. Es un sujeto inacabado. Es más,
más propicio no podía ser el término. Inacabado, carente. Me salía la palabra inoperante a mí, porque en verdad no podían ni hacer A, porque eran los que básicamente no sabían. Exactamente. No se le daba ni pie. Sí, por ahí no sé si inoperante, que me parece media fuerte la palabra, pero sí, pues está dentro de la idea, digamos. Lo pone como indefenso más que inoperante. Indefenso, necesitado de protección, porque no tiene razón. ¿Sí? Todavía no está desarrollada su razón. Entonces, necesita de la educación del adulto que lo va a llevar a la razón. Y estaban pensando en un solo niño, ¿eh? Niño, para todos es lo mismo, niño. Hoy es otra la definición, pero en ese momento niño es eso, inacabado, carente, necesitado de protección. Solamente le va a dar una característica fundamental. ¿Saben cuál es? O sea, tiene todo mal, no tiene razón, es inacabado, es carente, es indefenso, necesita protección, pero tiene algo que sí tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué les parece que puede tener ese niño? ¿Cómo podría desarrollar toda su razón? ¿Qué necesita para poder desarrollarla? La capacidad de aprender. Absolutamente. Tiene como característica la capacidad de aprender. ¿Sí? Si no tuviese la capacidad de aprender, todo esto no sería posible. Pero cuando definen a la categoría de niño, dicen que es todo esto inacabado, indefenso, necesitado, pero tiene la capacidad de aprender. Como tiene la capacidad de aprender, hay que educarlo. ¿Bien? Volvemos a la definición moderna de educar. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. A ver, pensemos juntos. Primero, va a desarrollar en el niño estados físicos, intelectuales, porque va a desarrollar su razón, y morales. O sea que el niño, además de todo lo que le dijimos que era, es inmoral. No tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Solo lo podrá hacer cuando sea educado. ¿Sí? Miren todas las categorías que tiene esta definición moderna de educar. Y por otro lado, una vez que sea educado, se inserta en la sociedad política. Piensen en lo que vimos la vez pasada. ¿Qué hablamos de lo político en relación al Estado-Nación? ¿En qué nos constituíamos como parte de este Estado-Nación? En parte de la sociedad. Sí, ¿y cómo nos llamamos? En plural. En individuos que tienen derechos, ¿cómo se llaman? Ciudadanos. Ciudadanos. Personas con derechos. Exacto. Ciudadanos, partes de una sociedad. Exactamente, ¿sí? Entonces, pasamos por la educación y nos transformamos en ciudadanos, ¿sí? Que pueden participar en la sociedad política. ¿Y qué será esto a lo que están particularmente destinados?
Cada uno se ve un lugar que cumplir. Así te tocó, no sé, ser un gran líder, buenísimo, vas a ser un gran líder. Si te tocó ser un peón o un obrero, te tocó ser un peón y un obrero. ¿Se entiende? El lugar al que estabas particularmente destinado. ¿Por qué? Porque la idea es que vos te eduques y conformes tu subjetividad como parte de un sujeto plural, decíamos la vez pasada. Y cada uno ocupa un lugar distinto que conforma ese sujeto plural. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Vamos bien? ¿O estoy hablando sola? También puede ser que... Ah, bueno. Vamos bien. Entonces, voy a dejar de compartir un minutito. Digo, pasemos en limpio. La hipótesis fundamental del autor es que la escuela gana, triunfa, porque se hizo cargo de la definición moderna de educar. Entonces, si ustedes me tuviesen que decir cuál es la definición moderna de educar, tendrían que decirme estas características que están detalladas en el texto, ¿sí? Que la definición moderna dice que es de los adultos a los niños, hay un lugar para el adulto y un lugar para el niño, que una vez que se educa se puede incorporar a la vida social, que una vez que se educa se lo destina al lugar social que le toca, ¿sí? Pero todo esto es la carga que tiene hacerse cargo de la definición moderna de educar. Frenemos un momento en los roles del adulto y del niño, ¿sí? Ustedes dijeron recién, el adulto tiene el poder de alguna manera porque tiene la razón, ¿sí? El niño no la tiene, es inacabado, ¿sí? Carente, desprotegido. Esta visión del adulto y del niño, ¿cómo se reflejan en el formato de la escuela? Alumno y docente. ¿Y cómo se formaron esos roles? Por el poder. Conductista. Bueno, conductismo empieza un poquito más tarde, pero sí tiene una mirada bastante conductista, más positivista te diría, pero están de la mano. Entonces, el maestro, ¿cómo se perfila el lugar del maestro como adulto? El maestro tiene... Como operador. El saber. El maestro tiene el saber. ¿Y se puede discutir? No, es el saber ese que dice la compañera absoluto. Absolutamente, pero en verdad, a ver, pongámoslo en limpio. ¿Lo tiene efectivamente? No, porque en verdad no sabemos eso. No lo Y aparte sabemos. reproducían, nunca iban a producir ellos conocimientos, sino así como le enseñaban, también lo volvían a reproducir. Así nunca nadie iba. Bien, Se ponía a supongamos que alguno tenía el saber, pero no importa, más allá de eso, el saber absoluto no lo tiene nadie, ¿no? No, claro, pero no le podías discutir, digo, a un docente, por ejemplo, porque yo soy el docente y yo soy el que tiene la verdad. Exactamente, porque el rol del maestro era la representación de lo que se pensaba de un adulto. El adulto estaba pensado como el que tiene la razón. Entonces el maestro debía representarse de la misma forma. Y ahí insisto, ¿qué dice Pino? La escuela triunfa porque se hizo cargo de esta definición moderna. ¿Qué hizo? Estas cuestiones las hizo en la escuela. ¿Cómo las hizo?
Maestro y alumno. El maestro es la figura del adulto. Si es la figura del adulto, tiene la razón, tiene el saber, no se discute. ¿Cómo es la mirada del alumno? ¿Cómo se instala la mirada del alumno? ¿A través de un aprendizaje? Tiene que aprender, bien, tiene que aprender, pero puede discutir, puede preguntar, puede debatir lo que A dice el través de la maestro. duda y de ¿Sin razonamiento no era? entendimiento. A ver, Bruno. ¿No había dicho que era sin razonamiento? Exacto. Por lo tanto, es un sujeto absolutamente pasivo. Rocío, para que ubiquemos, no lo estamos pensando en hoy, no es hoy, no es como lo pensamos hoy, es como se pensó en el siglo XIX, ¿sí? Para que te pongas en la cabeza el siglo XIX, porque si lo pensás desde hoy, te va a hacer ruido por todos lados, ¿sí? Estamos viendo cómo se formó la escuela, con qué características se formó. Entonces, ¿cómo era, profe? Se me corta. Recién Bruno te decía que la mirada del alumno es sin razón, pasivo, vacío, no tiene nada. La mirada era que está vacío. De hecho, a ver si lo podemos ver en la imagen del otro día que compartíamos. Pero no es ahí, profe, cuando Piñó hace referencia al cambio de ahora de construir el concepto de niño, por ejemplo, y poder justamente, no sé si indagar, pero aunque sea tener un espacio en la relación docente-alumno, por ejemplo. Sí, hoy hay otra mirada sobre el niño, sobre la infancia. No, digo, en ese momento de Piñó, sí, darle lugar a construir el concepto de niño, como un pequeño adulto, me parece que era, en esa época. antes de la modernidad. Antes de la modernidad era considerado un pequeño adulto. En la modernidad se constituye la idea de infancia con estas características, como carente. Como indefenso, protegido, cuidado, claro. Y ahí es cuando se construye entonces la concepción de infancia. Exactamente. Nosotros vamos a intentar verlo, ¿sí? Pero estamos como haciendo el final para después volver sobre nuestros pasos. Recién, Rocío, hablábamos de cómo se presentaba este alumno pasivo. Fíjate que en la imagen le llenan la cabeza. ¿Ven? Con una jeringa. Porque el estudio... Era el típico pensamiento de antes de que el alumno tendría que ser iluminado y el profesor era esa luz. Sí, sí, es esa mirada. El alumno, de hecho, siguiendo tu línea, alumno es sin luz. Es esa línea. ¿Está bien? Que no puede discutir porque es pasivo y porque no tiene nada que aportar, porque no tiene razón. Exactamente. Bueno, yo les voy a proponer lo siguiente. Nos quedan 2 minutitos. Me interesaría que todas estas ideas las puedan como apropiar, se las puedan apropiar. Para lo cual vamos a trabajar con lo siguiente. Una compañera de ustedes de la otra comisión me envió, que me pareció súper atinado, un video de este autor sobre este texto, que ahora se los voy a compartir. Les voy a proponer que lo miren, ¿sí? Y que saquen esas ideas principales, así las retomamos, les voy a dar, no me acuerdo cuánto dura, me parece que dura 10 minutitos. En 15 minutos nos volvemos a conectar y charlamos sobre eso que ven.
que vieron, mejor dicho. Esperen que no lo encuentro en el coso, acá. Ahí se los comparto al grupo. ¿Les parece? Ahí voy, ¿eh? Chin, chin. Uy, casi lo elimino. Ahí va, ahí llegó al grupo, ¿sí? Es sobre este texto. Mírenlo y a las 9 nos volvemos a conectar. Nos vemos en un ratito.